men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations, including its deadly drug manufacturing and trafficking networks. The first is Ismael Zambada Garcia, or El Mayo, a co-founder of the cartel. Cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte. Y en el caso de otras formas de deportación y demás, pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente. Pues esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que oficialmente no va a buscar la pena de muerte para un emblemático líder del cártel de Sinaloa, histórico. Me refiero a Ismael El Mayo Zambada. Y no solo eso, además Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, otros destacados capos que fueron entregados por el gobierno de Estados Unidos por el gobierno de México, a Estados Unidos, van a recibir el mismo beneficio. Les decía anteriormente que esto pues no fue una decisión humanitaria. Esto suena a un trato entre fiscalías y defensas. Vamos a enlazarnos a Estados Unidos con un periodista que ha dado cuenta, que ha registrado los recientes casos y también ha investigado al respecto con fuentes primarias del gobierno de Estados Unidos sobre estos capos que están siendo procesados, que están siendo juzgados en Estados Unidos. Me da mucho gusto saludar a Arturo Ángel, director editorial de el medio Entorno MX. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Omar, saludos desde acá, desde Nueva York. Pues, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué hay detrás de esta decisión del fiscal de Estados Unidos? Pues mira, a ver, de entrada te diré que sorprendente en uno de los tres casos, ¿no? Porque finalmente lo que pasó esta semana es que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, ¿no? Que es la que lleva los casos de Caro Quintero, de Carrillo Fuentes y de Ismael Mayo Zambada, y que en su momento es también la que llevó el caso de Genaro García Luna o el del Chapo Guzmán, ¿no? Pues en un mismo día envió cartas señalando que no iba a pedir la pena de muerte en caso de que estas personas vayan a juicio o en caso de que se declaren culpables. Hay gente que de entrada decía, pero ya los exoneraron, o cómo está esa cosa, o cuándo los juzgaron. No, lo que pasa es de que en los casos donde puede haber una pena de muerte, las reglas aquí en Estados Unidos establecen que es un asunto que de inicio se tiene que definir y debatir, y de preferencia, y lo vimos en estos casos, los jueces le piden a la defensa de los acusados y a los fiscales que pues dialoguen, que analicen y que en lo posible vean si hay opciones de que este tipo de sanción no quede sobre la mesa. Y si es el caso, bueno, que entonces quede establecido, porque pues sí, no es que no es importante defender a todo mundo, pero si se trata de un proceso donde el resultado puede ser que ejecuten a la persona procesada, pues entonces se requiere un nivel de complejidad de defensa muy alto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo les diré que dado que Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Y Vicente Carrillo Fuentes tenían esta opción tenían prácticamente la espada de Damocles encima con esta posibilidad de la pena de muerte encima. Creo que era factible esperar que buscaran algún tipo de acercamiento con los fiscales para convencerlos, pues a lo mejor de que no llegaran hasta esa instancia. En su momento, por ejemplo, el Chapo Guzmán o el propio García Luna no estuvieron en ese escenario porque ellos fueron extraditados. Y cuando eres extraditado, pues desde México al menos no te pueden ejecutar porque ese tipo de sanciones no existen en México. Pero no es el caso ni del Mayo, que recordemos que el Mayo, según su propia versión, pues se lo llevó secuestrado uno de los chapitos y lo aventó ahí en Texas, y ahí le detuvo Estados Unidos. Y en el caso de Caro Quintero y de Carrillo Fuentes, pues no fue un hijo del Chapo, pero el gobierno de México hizo casi lo mismo, o sea, los montó en un avión junto con muchas personas más, ustedes lo recordarán, a finales de febrero, y los expulsó básicamente, igual los aventó del otro lado, y es como si los hubieran detenido en Estados Unidos. Entonces, en el caso de ellos, yo creo que el gobierno del presidente Donald Trump, porque finalmente el Departamento de Justicia en este momento depende del actual presidente, que es Donald Trump, me parece que no era tan difícil esperar que en el caso del Mayo y de Carrillo, pues pudiera acceder a concederles a lo mejor esta posibilidad de no llegar a la pena de muerte. Yo no creo que solo por el hecho de ahorrarse un juicio, porque a ver,
una cosa es clara, y aquí, si bien es especulación, es muy posiblemente lo que va a suceder. Difícilmente Estados Unidos, sus fiscales, no hubieran accedido a quitar de la mesa la posibilidad de la pena de muerte, si no es que ya algo les ofrecieron los abogados y estos narcotraficantes, ¿no? Un paso obvio puede ser lo que acabamos de ver con Ovidio, que la declaración de no culpables que hizo tanto el Mayo como Caro Quintero o como Carrillo Fuentes, cuando fue su audiencia inicial aquí en Estados Unidos, la cambien por una de culpable, y con eso ahorrarle a Estados Unidos pues el gasto y el tiempo de ya tener que armar un juicio, de tener que pagarle a unos jurados y de todo el tiempo que eso lleva, ¿no? Siempre con un riesgo que en estos casos creo que es mínimo, ¿no? Pero un riesgo de que pueda perder el proceso. Aquí básicamente darle a Estados Unidos la victoria por default pues siempre va a ser atractivo, ¿no? Pero honestamente creo que veo difícil que los fiscales se conformen solo con eso, dado que estamos hablando de gente de muy alto nivel criminal, sobre todo en el Mayo Zambada, básicamente es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Entonces no es difícil especular que muy posiblemente también vaya a haber una entrega o una negociación para que más allá de que se declare culpable, o haya entrega de bienes y de dinero, unas fuertes sumas, o entrega de información. Y en ese caso, pues el Mayo Zambada muy posiblemente se convierte en un testigo colaborador de Estados Unidos, que sería un testigo de altísimo nivel. Imagínense todo lo que en su momento se especuló con el Chapo Guzmán, que no pasó, y que como consecuencia el Chapo Guzmán está encerrado con cadena perpetua en una de las peores cárceles de Estados Unidos. Pues a lo mejor el Mayo sí, con el Mayo sí pase, evitando la pena de muerte, pues a lo mejor busque ese tipo de arreglo. El caso que me sorprende es el de Caro Quintero, la verdad, porque Caro Quintero para Estados Unidos sí es más como una afrenta personal debido al asesinato del agente Enrique Camarena, y traen ese caso de Caro Quintero con marcaje personal. La DEA, todas las audiencias está ahí presente, aunque sean audiencias de trámite, ahí he estado. Entonces, en ese caso, creo que sí me sorprende, un tanto inesperado, porque pensamos que la intención de ellos es llegar a juicio. No quiere decir que no vaya a haber juicio en el caso de Caro Quintero, pero bueno, ya nos llama la atención esta situación, entonces vamos a ver qué pasa, o a lo mejor Caro Quintero sí tenía algo muy interesante que entregar en información, no lo sé, pero bueno, el caso es de que le entró la clemencia al gobierno de Donald Trump, y no va a ir por la guillotina en contra de estos capos, y bueno, vamos a ver qué sucede, pero muy posiblemente Estados Unidos esté ganando no solamente unas condenas fáciles en contra de estas personas, sino además pues, nuevos testigos estrella para sus causas, ¿no? Eso está bien interesante, cómo haces la diferencia entre esta afrenta que tomaron como personal al haber secuestrado y matado a uno de los suyos, al agente de la DEA, Enrique Camarena, que es el caso de Caro Quintero, es el que te sorprende, los otros dos no tanto. Pues Arturo, le vamos a dar seguimiento. Quiero aprovechar que estás en la línea porque Entorno MX, ustedes dieron a conocer en este contexto del llamado de la presidenta Sheinbaum a los militantes de Morena y a los integrantes de su gobierno de la búsqueda de la justa medianía, de que el poder es humildad. Ustedes han documentado las recientes vacaciones de otro de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de José Ramón. Platícanos de esto que ustedes encontraron. Sí, es un texto de mi compañero y colaborador en Entorno, Enrique Hernández Alcázar, y pues Enrique obtuvo información y fotografías pues que muestran que José Ramón López Beltrán pues ha estado por lo menos 15 días hospedado en un hotel, pues en un resort vacacional de altísimo lujo, que es el que tiene Grupo Vidanta en Cancún, es el complejo Vidanta Riviera Maya, pues donde déjenme decirles que, para decirlo pronto, tenemos información confirmada de que ha estado ahí junto con su familia por lo menos 14 días consecutivos, y aunque uno agarrara ahí la habitación más accesible, que todo es de lujo ahí, pero digamos que la más baratita, ¿no? Pues igual está en 9,800 pesos, ¿no? Entonces ya llevaría eso más algunas amenidades, pues 137,000 pesos, lo más barato que yo habría gastado, pero si está en una de las principales, ¿no? Pues ya serían más de 400,000 pesos lo que ha gastado en estas vacaciones. Entonces creo que es un tema
que es periodístico por dos cosas, porque ya también respondió hace un ratito Omar, José Ramón López Beltrán, diciendo que otra vez fotografías y que él tiene derecho a vacacionar, que no está en el gobierno, que no es un servidor público, Claro. etcétera, etcétera. Pero yo creo que es periodístico, pero el tema es interesante por dos cosas muy rápido. Uno, porque pues, José Ramón López Beltrán no deja de ser cercano y él de cuando en cuando participa en la discusión defendiendo los valores de la cuarta transformación, Claro. Omar, Arturo, del movimiento vamos a ir a social. una pausa, Sí. pero regresamos para que expliques esto. ¿Por qué tiene valor periodístico? Órale. Esto es muy importante. Vamos a una pausa y regresamos. 4 minutos. Seguimos platicando con el periodista Arturo Ángel, director editorial de Entorno MX, sobre la investigación que hizo el colega Enrique Hernández Alcázar acerca de las vacaciones del hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos referimos a José Ramón López Beltrán. Y Arturo, nos explicabas por qué esta investigación tiene valor periodístico. Cualquiera diría, bueno, los políticos también tienen derecho a vacacionar. Exactamente, ¿no? Y lo han dicho varios de ellos mismos, ¿no? Curioso porque la presidenta Claudia Sheinbaum siempre cuando le preguntan, sí da matices importantes de manera muy clara. Y creo que una de las dos razones por las cuales en el caso concreto de José Ramón López Beltrán, la información que publicamos hoy en Entorno es relevante, es primero por el aspecto político, es decir, José Ramón López Beltrán no deja de ser alguien que, además de ser hijo del fundador del movimiento, con frecuencia, pues también se expresa a favor de las ideas del movimiento de la Cuarta Transformación, de sus principios, critica a los opositores y pues claramente uno de los pilares del movimiento de la Cuarta Transformación y de los gobiernos de López Obrador y ahora de la presidenta Sheinbaum, pues es el asunto de la austeridad y sobre todo de vivir en este tema que mencionan de la justa medianía y de no caer en los excesos, etcétera, etcétera. Entonces, si eres el hijo del dirigente, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Vas a ser registrado por alguien si estás en un lugar de estas características. Sí creo que ahí hay un ejemplo, a lo mejor si tú quieres no es que sea ilegal ni nada, pero hay un tema que tiene que un tema ético, político, Congruencia. de congruencia de la forma de manera de ser exactamente, de llevar este estilo de vida. Pero la segunda razón, y creo que eso, en este caso específico es aún más relevante de por qué es periodístico el asunto, es porque el señor no se está quedando solamente pasando sus vacaciones en un hotel caro y ya, lo está haciendo en un hotel cuyo dueño es un empresario que es uno de los empresarios pues que ha sido más favorecido, que fue más favorecido el señor Daniel Chávez, empresario fundador y dueño del Grupo Vidanta, por el gobierno del padre de José Ramón, ¿no? En el gobierno del presidente López Obrador, pues el Grupo Vidanta de este empresario, pues, por ejemplo, y son dos reportajes que en su momento publicaron varios medios de comunicación, entre ellos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ampliaciones, por ejemplo, hasta de 15 años en 3 concesiones federales para operar en playas de Nayarit, Jalisco y Guerrero. También recibieron 2 nuevos permisos adicionales para playas, para instalar infraestructura en playas de Acapulco y Puerto Vallarta, esto sumado a otros proyectos. Es decir, es un empresario que fue favorecido por el gobierno de tu padre, ¿no? Y que ahora tú te hospedas a unos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que se acabó el gobierno de López Obrador? Prácticamente nada, ¿no? Y ahora tú te hospedas en un sitio de estas características. Y la familia de los servidores públicos, pues aun cuando ya López Obrador dejó de ser presidente, siempre va a estar presente ese tema de los intereses, claro, y de los potenciales conflictos de interés. A lo mejor, fíjate que alguien nos ha dicho a lo largo del día de comentar esta nota, no, pues es que de seguro ni los está pagando porque es un favor que pues puede ser, o sea, entonces en ese sentido es que consideramos que también ese aspecto de quién es el dueño de este hotel y lo que estamos viendo ahora, pues también es llamativo y por eso creemos que es periodísticamente importante esta información. Sí, de comprobarse este conflicto de interés, pues el carácter periodístico se eleva. Pues Arturo, ¿dónde podemos revisar este trabajo? Ahí en entorno.com, solo separen la primera E con un guión medio y ya, en la palabra entorno.com, ahí encuentra la información. Y si no, en mi cuenta en Twitter, @ArturoAngelVenta, y también estamos compartiendo todo el contenido. Pues ahí está, te agradecemos mucho. No, un abrazo a ustedes, buenas tardes. Arturo Ángel, director editorial de Entorno MX. Vamos a lo que sigue.